cuáles son las perspectivas de empleo, el mercado laboral en nuestro país, las políticas laborales? ¿Cómo estamos en el tema del empleo a propósito de la celebración del Día del Trabajo? Vamos a hablar de este tema con una especialista, ella es politóloga, es un placer recibirla en los estudios, a Marcela Alcocer. Muy buenas noches, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí presta para hablar sobre temas de empleo y la política laboral en el país. ¿Cuáles son las perspectivas del empleo en nuestro país? Este es un tema muy olvidado, muy abandonado en relación a otros países de Latinoamérica. Correcto, estamos hablando en primera instancia de una política laboral que es prácticamente obsoleta, ¿no? Estamos hablando de una política laboral que está plasmada en la Ley General de Trabajo de 1948, que es del siglo pasado, y básicamente es como una pieza de museo que no responde a las expectativas de un mercado laboral que es distinto, un mundo laboral distinto. Es una política laboral que solamente responde al 15% de la población económicamente activa, del 15%. Estamos hablando que 900,000 trabajadores solamente se legisla para 900,000 trabajadores y estamos hablando de unos 5 millones de personas que están en el sistema, pero en el sistema informal, fuera de este 15% que regula la legislación laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sectores para los cuales se está regulando y cuáles son los sectores que están ausentes, los grandes huérfanos en la política laboral? Podríamos decir que esta política laboral solo responde para 900,000 trabajadores, primera instancia, y está centrada fuertemente en los derechos laborales, en los derechos fundamentales del trabajo, que no está mal, pero que responde solamente para un pequeño sector, que son 15%. Entonces, donde mayormente se concentra son en el tema de la agricultura, especialmente en el tema de comercio, y vemos que dentro de este gran sector, que es básicamente informal, de un 85% de informalidad, que es la más alta de la región, estamos hablando de casi 5 millones de trabajadores que no tienen seguridad social, que no aportan para un seguro de vejez, que no tienen acceso a la salud a través de las cajas, que corren mucho con riesgos laborales, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones pagadas, y que estamos hablando de jóvenes, ¿no? Más que todo, más de casi 3 millones de jóvenes que no están aportando a la seguridad social. Entonces vemos un futuro que no tiene un futuro muy promisorio los jóvenes en nuestro país. En ese sentido se puede considerar también a los huérfanos en política laboral, a los consultores, porque muchas empresas, tanto públicas como privadas, trabajan la figura del consultor y se dice, no sé si esto es cierto y quisiera que nos lo aclare, que a veces los consultores son los esclavos de la era moderna. Sí, evidentemente tú has hecho una referencia muy real del mundo laboral actual real. Mayormente son consultores de línea o consultores por producto que trabajan, especialmente los consultores de línea, en el Estado, y el Estado debería proteger, ¿no?, a los trabajadores. Entonces son consultores que no tienen ningún tipo de derecho de vacaciones, no tienen derecho a enfermarse porque no tienen ningún tipo de seguro y tampoco tienen aguinaldo, no tienen todos los derechos laborales que se debería tener. Estamos hablando básicamente de lo que está en el sector del empleo privado y en el sector de lo que es el empleo público, y todos esos concentran simplemente el 15% de la población ocupada, ¿no? Entonces se necesita trabajar. Yo pienso que estamos en una transición, ¿no? Porque si bien en la característica de lo que es esta política laboral que ha estado por 20 años, está fuertemente centrada en proteger al trabajador, sí, pero al trabajador en un 15% y un 85% no está protegido. En consecuencia, se debe transitar a lo que es una formalización, pero una formalización gradual, ¿no? Una formación inteligente, donde se vea ese paso de poder incorporar
a todos los que están en el mercado laboral, pero en el sector formal y de lo que hablamos del trabajo digno, ¿no? Y el trabajo digno tiene que ver justamente con este tipo de derechos, ¿no? Que actualmente la mayoría de los trabajadores no tienen. Y es importante ver que en la nueva gestión de gobierno se pueda trabajar con ese rumbo, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes en ese sentido? Hay muchos jóvenes que a veces prefieren emigrar, salir del país para buscar oportunidades laborales diferentes que el nuestro. Sabemos que la situación que atraviesa nuestro país es bastante complicada por la crisis económica, social, energética. ¿Qué pasa en ese sentido? El empleo no se genera de manera espontánea, ¿no? El empleo se debe dar condiciones. El rol del gobierno, del Estado, es facilitar. En este caso, no solamente podemos hablar de cómo vamos a transitar de la informalidad a lo formal. Eso no se hace con un tronar de dedos, ¿no? Es un proceso paulatino, es un proceso gradual que debe, yo creo, tener una hoja de ruta donde trabajar. Y esa hoja de ruta, esos grandes desafíos que tiene el gobierno actual, pienso que en estos 6 meses que ha estado el gobierno está elaborando un plan nacional de desarrollo económico, pero ¿qué es lo que falta? ¿Cuál sería la hoja de ruta? ¿Cuáles serían los desafíos para que los jóvenes tengan un futuro en Bolivia y no tengan que emigrar? Porque ¿qué futuro vamos a ofrecer a los jóvenes en condiciones de un empleo precario? Entonces, por eso se ve la necesidad de emigrar. Yo pienso que los grandes desafíos del actual gobierno, que pienso que lo están haciendo también, es poder trabajar en una política productiva, una revolución productiva en el país, y además trabajar una política nacional de empleo que responda a esa política productiva, y también trabajar en una política educativa que responda a las necesidades de esa política productiva, y una política nacional de empleo que pueda articular la oferta de lo que están buscando en general las empresas y ver cómo se articulan a los jóvenes o los perfiles profesionales de miles de jóvenes y especialmente mujeres que ganan menos del salario mínimo. Tomando en cuenta todas estas características, hemos visto que lamentablemente en nuestro país existe demasiada informalidad, casi el 85% está en el sector informal. Ante la ausencia de empleos sólidos, ante la ausencia de una política laboral, ellos van por el emprendimiento. Ahora, ¿hay condiciones para llevar adelante emprendimientos? ¿Existiría la posibilidad de tener, por ejemplo, una ley del emprendimiento? Pienso que has tocado en el clavo, ¿no? de lo que se tendría que hacer. Hablamos de una formalización inteligente, que no sea con el palo, que venga impuestos y te haga dar miedo poder formalizarte, porque la mayoría de los jóvenes, y no solamente los jóvenes, todos tienen miedo a impuestos, porque ha sido una política impositiva que ha sido con el palo, ¿no? Y no con la zanahoria. Entonces debería ser políticas que incentiven esto. Y uno de lo que es de estos ejes y de estas propuestas que se van desarrollando se ve en lo que es en este caso, la formalización inteligente y progresiva que debe haber. Debe haber un pacto, un nuevo pacto laboral flexible y que incorpore a este 85% de manera gradual. Para eso hemos visto que justamente esta mañana ha sido lanzada una propuesta de política de emprendimientos emergentes que tiene que ver con mejorar el entorno y proteger, en este caso, a miles de emprendimientos a través de instancias que tengan que ver no solamente con un ministerio, en este caso sería el Ministerio de Desarrollo Productivo, que sería la cabeza del sector, pero cuando estamos hablando de informalidad, tiene que converger varios ministerios, porque hablar de formalidad trasciende a solo un ministerio, es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, no es suficiente. Esta es una política de Estado que debe ser trabajada. Si bien estamos indicando que hay un 85% de informalidad, estamos hablando de 5 millones de personas que no tienen ningún tipo de protección en lo que es un trabajo digno, decente, que podemos llamar.
sí se puede trabajar con una ley de emprendimientos que ha sido liderada por la sociedad civil, en este caso por la Coordinadora de la Mujer y también por la diputada Andrea Vallivian, en la que se presentó un proyecto de ley que luego ya ha sido de alguna manera ya introducida en la Asamblea Legislativa, y que los ejes de esta política de empleo o esta ley de empleo emergente tiene que ver con mejorar el entorno y proteger al emprendedor a través de varios mecanismos. Estamos hablando de fortalecer un ecosistema emprendedor que hay en los territorios y que siempre han estado, pero que ahora se los fortalece a través de este proyecto de normativa, y que también crea instancias e instrumentos para que dentro del gobierno, dentro del Estado, exista un ente rector que facilite el desarrollo de los emprendimientos. Esta propuesta de ley tiene que ver con la creación de instancias como una agencia de apoyo al emprendedor, y que esta instancia sea la instancia que opere toda esta política de emprendimiento emergente, ¿no? Ese sería un paso para poder trabajar a favor de todos los emprendimientos emergentes, pero también hay que hacer algunos ajustes para el empleo formal. Y hablamos desde las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, especialmente micro y pequeñas empresas, que también hay que, de alguna manera, ir haciendo ajustes a la normativa para que se facilite su desarrollo. Pero estamos hablando de una primera etapa del emprendedor emergente, donde son todos aquellos jóvenes, mujeres que emprenden y que tienen derecho de tener una protección, ¿no? Por decir, un salón de belleza, un taller donde estén trabajando con mecánicos de motos, emprendimientos que los jóvenes van desarrollando y generalmente van iniciando, pero no tienen ninguna protección. Entonces esta ley lo que quiere es proteger, porque además les daría la seguridad social entendida en que podrían ya aportar y cotizar para el seguro de vejez, y también tener seguro para poder tener salud en las cajas, en las diferentes cajas, y por otro lado también poder ya tributar, pero de manera gradual y de manera inteligente, ¿no? Existe mucha creatividad, existe mucho talento, existen muchos emprendimientos emergentes, como lo denominas, Marcela, pero lamentablemente a veces las leyes no acompañan, y este es como un callejón sin salida a veces. Uno sale de lo que es el mercado laboral, que lamentablemente no es muy atractivo, no existen políticas en ese sentido, y va hacia el lado del emprendimiento, pero en el emprendimiento se encuentra con impuestos, con normativas complicadas, con presiones fiscales y ese tipo de cosas. Esta ley del emprendimiento, ¿cuándo se podría ser presentada ante la Asamblea para darles mejores condiciones, no solamente a los jóvenes, sino a todos quienes quieren emprender de una manera efectiva en el país? Este proyecto de ley, como bien dices, ha sido presentada por la Coordinadora de la Mujer y la diputada Andrea Vallivian, también con la viceministra de la Micro y Pequeña Empresa. Entiendo que hoy ha sido ingresada a la Asamblea, y dentro de la Asamblea todavía tiene que seguir cierto procedimiento. Tiene que ir por las comisiones respectivas y de ahí elevar a consulta, en este caso al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo, a través de sus distintos ministerios, tienen que hacer los ajustes respectivos a la ley, y esta ley lo más interesante sería que se promulgue lo más antes posible, ¿no? Esta ley, porque este proyecto de ley ha sido consensuado y ha sido construido con distintos sectores, especialmente de emprendedoras mujeres, emprendedores jóvenes que han participado en mesas técnicas. Entonces es una parte de esta hoja de ruta que debería emprender el gobierno en favor de todo ese 85% que no tiene protección social. Estamos hablando que es un segmento que va a ser, un gran segmento que va a ser, en este caso, favorecido, de 3 millones de personas que podrían entrar
a un esquema de formalización gradual, donde tengan derechos y puedan aportar, como bien decía, a un seguro en este caso al seguro de vejez, y también tener acceso a la salud y todo lo que respecta al ejercicio pleno de sus derechos laborales. Entonces estamos hablando de trabajar los ajustes en la normativa existente para el empleo formal, pero también esta ley va a poder de alguna manera favorecer a todos los emprendimientos emergentes, además de que se debe trabajar siempre todos estos temas laborales a través de una política tripartita, ¿no? Como bien dice la OIT, para poder trabajar, y no solamente hablar del salario, porque nos reducimos en una política laboral donde solamente se habla de la política salarial o del incremento salarial. Sería bueno ya tener una agenda de trabajo tripartita que hablen de temas estructurales del país, que ya no responda a una ley del siglo pasado, que más bien se pueda flexibilizar esa ley, obviamente respetando los derechos laborales, pero incorporando a toda esta normativa al gran número de trabajadores que no tienen este tipo de protección. Entonces yo creo que no solamente es cambiar esa normativa, pienso que se debe cambiar el modelo, un modelo que sea a través de una revolución productiva, ¿no? Y pienso que actualmente el gobierno está trabajando en esa línea, al menos he visto que están desarrollando, aparte del Plan Nacional de Desarrollo, sino también una política productiva para el país. Pero esto tiene que ser con la participación especialmente de todos aquellos que están fuera del sistema. Estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que están fuera del sistema formal y que se deberían hacer no solamente en normativa para ellos, sino tener una política, un pacto que de alguna manera asegure que nuestros jóvenes tengan un futuro en Bolivia y no fuera de Bolivia. Entonces es solamente a través de cambiar ese modelo, ¿no? Cambiar ese modelo, y que en ese modelo puedan estar incorporados y que tengan una voz fuerte los jóvenes, porque tiene que haber los perfiles profesionales cuando estamos hablando de empleabilidad, que vayan acorde a un sistema productivo, un aparato productivo que se está siendo desarrollado en el país, en el sector de la minería, en el sector del agro, en el sector de servicios, en el sector de tecnología. Estamos hablando de emprendimientos de base tecnológica. Entonces los jóvenes se están moviendo en todos esos ámbitos y necesitan realmente un marco de protección, ¿no? Muy bien, Marcela. Y ese marco de protección tiene que estar desarrollado a través de un nuevo modelo, que es el gran desafío del gobierno actual. Definitivamente hemos hecho un análisis muy claro y vamos a hacer otros capítulos para ver cómo va adelante no solamente la ley del emprendimiento, sino todo el tema laboral para mejorar en nuestro país. Muchísimas gracias una vez más por la visita. Como siempre, el tiempo en televisión es nuestro eterno verdugo, pero la vamos a invitar en futuras oportunidades. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Ernesto, y muy presta para poder seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Marcela Alcocer, politóloga y especialista en temas laborales, que ha estado además en la Organización Internacional del Trabajo.